Hola, mi nombre es Odra Díaz, este es Audigarte Inspírate y hoy vamos a seguir hablando un poco de la creatividad, esta vez desde el punto de vista psicológico, y para ello traje a una psicóloga súper especial, es mi hermana menor, Ana Victoria Ruiz, tu mana, para mí, y bueno, así que démosles la bienvenida. Hola, Ana Victoria. Hola, tu mana. Hola, tu manita, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Hoy vamos a hablar entonces de la creatividad, como les dije, en la parte psicológica. Bueno, Victoria es psicóloga y bueno, queremos saber qué es para ti como psicóloga la creatividad. Bueno, por fin ya logramos concretar, vernos y hablar de la creatividad en psicología. Y creo que a nivel psicológico es igual que en todos los demás aspectos. Es una parte, es integrar esa parte de la persona uniéndolo con el momento presente de lo que quiere plasmar. No sé si me estoy explicando. ¿Por qué hablo del momento presente? En psicología, cuando un paciente o una persona llega al consultorio y no sabe qué hacer con su vida, tiene algún tema de depresión o tiene algún tema ansioso o viene por recibir herramientas, aunque los psicólogos no solemos dar herramientas nada más, nosotros tratamos de entender actualmente qué es lo que le pasa a la persona, qué es lo que está sintiendo en el momento presente. ¿Y por qué utilizo el momento presente para hablar de creatividad? Porque solamente estando en el momento presente, en el aquí y el ahora, somos capaces de crear. Y tú me dirás, ¿por qué? Bueno, porque sinceramente, como una persona que tiene pensamientos del pasado o está atada a una depresión o está atada a algo que pasó hace muchísimo tiempo o algo que reciente le pasó pero no logra como pasar esa página, o una persona que está constantemente en el otro extremo, constantemente pensando en el futuro, pensando en lo que va a pasar mañana, en que si le va a alcanzar el dinero, si va a poder, ese trabajo soñado lo va a poder tener, si va a conseguir novio, si se va a casar con el novio o con la novia. Entonces, como que en esos extremos no puedes crear absolutamente nada. Estás tan preocupado de los dos extremos, que no son negativos, sino simplemente están ahí, que no eres capaz de sentarte contigo mismo y tener esa capacidad para crear, que al final es la creatividad. Poder crear algo. Una vez leí algo muy cool que decía, creatividad es pasar de ser nada a ser todo. Algo que es nada, algo que no existe o algo que está ahí, transformarlo, crearlo de nuevo y darle sobre todo esa huella personal que en este caso la persona le da a lo que está creando. Entonces yo creo que en psicología, para responderte la pregunta, es estar conectado con tu hemisferio derecho, que es tu hemisferio creativo, en el momento presente y tener la capacidad de plasmar y transformar cualquier situación que te esté pasando en la vida. Me gusta la definición. Sí, eso, para mí eso es lo que es crear, estar conectado con lo que realmente deseas y necesitas y quieres. Ya. ¿Y cómo defines entonces una persona creativa? Porque Una puede persona, ser creativo, a ver, por lo menos a mí me pasa, o sea, no sé, como que puede ser creativo si a veces vivimos, en general las personas, a veces quizás vivimos un poco más en el pasado, un poco más en el futuro. Sí es verdad que cuando estás en ese momento creativo, estás ahí presente y como que todo se elimina, pero ¿cómo defines a esa persona creativa? Porque aunque sí es verdad que el momento creativo estamos en el presente, las personas estamos un poco en todos los extremos. Entonces, ¿cómo, no sé si tienes características o algo que definan una persona creativa? yo creo que todos somos personas creativas. Es que físicamente lo somos. O sea, a nivel biológico lo somos. Todos tenemos dos hemisferios, uno creativo y uno más racional. Y yo creo que la persona creativa es la que es capaz de integrar esos dos. ¿Qué pasa? Por lo general, vivimos más amarrados al hemisferio izquierdo, que es el que nos dice lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer. Hey, Ana Victoria, tienes que pasar por tu casa y buscar lo que se te quedó y luego ir a comprar plátano y luego ir a comprar, no sé, detergente y vuelve y llama al cliente. O sea, vivimos controlados por ese hemisferio que nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Si la persona creativa, por lo general, y yo lo viví en mi casa, contigo y con mi mamá, es esa persona que está quizás hasta más ligada a ese hemisferio derecho, ese hemisferio, ¿sabes? Como más, bueno, no pasa, no es tan grave, no compré los plátanos. Y entonces, ¿sabes? Al final, esas personas son tildadas de hippies o de aéreas, pero al final también tienen un porcentaje mayor de utilización de ese hemisferio, y por eso creemos que las personas creativas son las hippies que andan por ahí fumándose algo y pintando. Y no,
Son Bueno, personas que están integradas, pienso yo, por eso es que los extremos son malos. Creo que el equilibrio es la persona creativa. En esa que es capaz de razonar, pero también de tomarse un tiempo para crear. igual, o sea, las personas creativas, como les he estado diciendo en estos videos, no solo son las personas artísticas, porque hay muchos tipos de creatividad. Hay personas creativas en la parte sentimental, hay otras en la parte más visual, más táctil, que sería un poco de arte. Hay otras que son más creativas en la parte del habla, en la parte social. Claro. Hay muchos tipos de creatividad, incluso en la parte inventiva, para solventar, no sé, necesidades del día a día o necesidades más tecnológicas, y no todos esos tipos de creatividad los tildan como hippie, quizás un poco más. Claro. Lo que pasa es que esa creatividad es un poco más, y es una creatividad que yo también tengo, porque es una creatividad más racional. Por lo menos, cuando tú, o sea, el crear es algo que todos podemos hacer. Sin embargo, yo siento que sentarme, por lo menos pongo mi ejemplo, sentarme para mí a hacer un mandala es literal un reto del 2022, ¿sabes? O sea, como que, y soy tu hermana, ¿sabes? Y tú eres una persona que hace obras de arte y estudió arte en Florencia, ¿sabes? Y somos hermanas. Entonces, pero dame un negocio y como papá, que lo vimos ahorita, o sea, que también fue tu entrevistado, y puedo crearte un negocio y resolverte un problema en 2 minutos y ya tenemos la solución. Y eso también es creativo. Pero es una creatividad más amarrada a la parte racional. Es una creatividad que no te permite conectarte tanto con tu esencia de tú y tú en el momento presente, en el momento de lo que está pasando ahorita. Es una creatividad que también nace de quizás un problema que pueda venir a futuro, entonces la ansiedad te hace creativo, o ya me pasó, entonces no puedo hacer esto otra vez porque lo tengo, o sea, sí hay diferentes tipos, pero vuelvo y repito, creo que la creatividad nace solamente cuando te puedes conectar contigo mismo y permitírtelo y hacerlo consciente de lo que estás haciendo en el momento, sin pensar en lo que puede pasar, evidentemente. Evalúas pros y contras, tampoco es que vas a crear un negocio porque tú lo sueñas y ¿sabes? Un completo desastre. Pero sí como que tener esa conexión, el equilibrio, como todo en la vida, el equilibrio entre la parte racional y la parte más creativa, más dada, pues más llevada. Ahora, una pregunta más enfocada a la parte creativa, o sea, de la creatividad más artística. ¿Por qué las personas que son más artísticas y eso les cuesta como que quizás enfocarse o concentrarse? Concentrarse no tanto, sino como que enfocarse en algo. Por ejemplo, a mí me pasa mucho que estoy haciendo algo y como que me viene otra idea y me pongo a hacer otra cosa y me vienen otras, entonces estoy como en un momento creativo y es así como que pum, 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 y de repente tengo un millón de ideas y al final quizás hago una, pero como que me cuesta llevarlo a la acción porque me vienen muchas cosas a la cabeza, y creo que le pasa a muchas personas creativas, por lo que he visto. Bueno, creo que porque en ese momento pierdes la desconexión con lo que estás haciendo. Pierdes en ese momento la desconexión con el presente y empiezas a pensar en posibles otras ideas, y eso te lleva a otras posibles otras ideas, y vas así, y de repente se te olvidó lo que estabas haciendo. Y querías pintar un caballo en tu casa y terminaste pintando una flor. Entonces, como que no te conectas en ese momento en lo que estás haciendo y te dejas llevar por la mente y te conectas con el hemisferio izquierdo. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos dos hemisferios. Las personas creativas o las personas que, como tú, se inclinan más a la parte, y no hablo de creatividad solamente porque tú seas artista. Las personas que tienen como que más integrado o más desarrollado o viven más desde ese lado del cerebro son personas más amables o se les da muchísimo más el tema, por lo menos un chef. Un chef pasa todo el día creando. Ese chef está más conectado con esa parte del cerebro. Es como cuando desarrollas un músculo más que otro. Es como cuando tienes los brazos más definidos que las piernas. O como cuando tienes las piernas más definidas que el abdomen. Como que te desarrollas más un área y vives más desde esa área. Puede ser desde que naciste, puede ser bajo tu crianza, puede ser porque simplemente lo empezaste a desarrollar más. Y cuando estás creando, te conectas con esa otra mitad que también existe. O sea, son dos hemisferios, pero son dos hemisferios que se conectan y se complementan. Lo que pasa es que elegimos, porque nos enseñan o porque conscientemente no sabemos cómo hacerlo, elegimos vivir desde uno o desde otro. Y por lo general, las personas como tú, como mamá, como quizás las personas con las que tú te rodeas, están más desarrolladas o más allá
con el hemisferio derecho, que es el hemisferio que nos permite crear. Y ya que lo pones de esa manera, entonces se puede desarrollar. O sea, si yo soy más de un tipo de creatividad, pero quiero desarrollar más la creatividad, por ejemplo, del hemisferio izquierdo, ¿la puedes desarrollar? ¿Y cómo? Claro, de hecho debemos hacerlo. O sea, debemos hacerlo porque somos dos cerebros en uno y ambos tienen que vivir y tenemos que aprender a vivir el uno del otro. Lo que pasa es que a nosotros nos enseñan desde chiquitos, sobre todo en este lado del planeta, porque en la parte oriental no, nosotros trabajamos muchísimo desde la razón, desde los números, desde... ¿Qué te enseñan en el colegio? Matemáticas, física y química. ¿A quién en el colegio le dan una clase de mandalas? O a quién en el colegio sí te dan una clase de arte, pero ¿qué te enseñan? A dibujar una cara con un compás y una cosa toda cuadriculada. Entonces, al final no estás creando, te están enseñando con un patrón de ideas a crear algo. Entonces, creo que viene mucho desde chiquitos, y no le vamos a echar la culpa a los niños chiquitos o a los profesores o a los papás, porque ya estamos todos adultos y podemos tomar responsabilidad de lo que ahora como adultos queremos hacer. Pero es una realidad. Chiquitos no nos enseñan o no está en nuestro plan de vida de que todos los jueves vamos a hacer mandalas. No. O todos los jueves vamos a hacer manualidades. Te ponen a hacer manualidades en el colegio, pero siempre bajo un patrón numérico, específico, estadístico. Tienes que hacer de rigidez. esa cosa de que si, por ejemplo, no sé, haces una casa con un techo, no sé, anaranjado, dorado y un árbol, o sea, el árbol azul y el cielo rosado, ya es así como que, ¿qué estás haciendo? Eso no es así. Sí. Este niño tiene problemas en su casa, su mamá le pega. Entonces creo que sí, creo que tenemos que aprender a integrar, y herramientas para integrar, sí, por lo menos en mi caso, te voy a hablar de mí, que soy constantemente cerebro izquierdo ahí, pensando y analizando. Bueno, meditar. No hay nada más que te conecte con el momento presente que la meditación. Meditar, pintar, escuchar música, bailar. Por lo menos a mí me funciona mucho entrenar, pero entrenando también utilizamos parte del hemisferio izquierdo. Cuando yo entreno sola, que estoy conmigo misma, sentada, haciendo pesas, haciendo pilates, haciendo boxeo, lo que sea, también usas una parte del cerebro izquierdo, pero también funciona. O sea, buscar esos espacios donde seas tú con lo que te está pasando, y a cocinar también es una buena herramienta si eres de izquierdo, pues. Me perdona, pero tengo COVID. Estoy aquí pasándola. Bueno, por fin, gracias al COVID, hicimos la entrevista. Literal, gracias al COVID me estoy conectando con el momento presente. Así que, punto para el COVID. Sí. Te iba a preguntar si la parte externa, por ejemplo, las situaciones que pasamos, el ambiente donde crecimos, las relaciones intrafamiliares, etcétera, afectan a que una persona sea más creativa o menos creativa que otra. Obvio. Y lo tenemos tú y yo en la casa. Y aquí vamos a hacer terapia de grupo. Ya, pero a ver, si estamos en la misma casa, crecimos más o menos en un mismo... Claro. Pero somos muy diferentes, por eso, ¿cómo...? No, y fíjate que en mi caso por lo menos pasó que yo crecí con la idea de que yo no sabía dibujar, que eso era tuyo, ¿sabes? Yo crecí con la idea de que yo no era creativa, de que yo no sabía pintar. De hecho, no sé, pero no es tan grave, ¿sabes? O sea, yo podría también sacarlo y drenarlo y ponerlo si yo me pusiera, quizás no me va a costar, no va a ser tan fácil como es para ti. Pero crecí con esa idea. Y ahora de adulta que me toca hacer mandalas, que los forma parte de mi terapia, la terapia que yo quiero dar a mis pacientes, del estilo de vida con el que yo quiero transitar, yo crecí con la idea de que yo no era creativa. Y yo cocino delicioso. Y hago cosas súper creativas y tengo full ideas creativas, sobre todo cuando trabajo con Mavi de la mano, tengo ideas súper cool. Entonces, ¿sabes? Yo sí soy creativa como tú, de la misma manera, solamente que crecí bajo como ese estigma, y no por mal, no fue por mal de nadie en la casa, sino que simplemente, bueno, toda la hacía gimnasia, otra era artista. Entonces, como que tú creces bajo entonces el entorno, claro que te afecta. Si en tu casa, pues sobre todo en nuestro entorno afectó de manera súper positiva. Ya, crecimos y como que, bueno, yo también puedo hacer un mandala, no pasa nada. Pero hay gente que quiere ser artista, y el papá es ingeniero y la mamá es doctora, y es como que te vas a morir de hambre, estás loco. Y le cortan el sueño y el tipo termina siendo un ingeniero frustrado. Yeah. ¿Sabes? Entonces el entorno sí afecta, y los papás tienen que entender que por ser artistas y creativos no tiene absolutamente nada de malo, simplemente están desarrollados desde otro área del cerebro. Momento COVID. Morir de una manera creativa. Y por ejemplo,
A los artistas Perdón. plásticos, o sea, los artistas Ajá. de pintar, de teatro, de este tipo de cosas más artísticas, del lado derecho del cerebro, nos suelen asociar mucho con traumas, con personas muy cortavenas, ¿sabes? Como que sentimos mucho la cosa y por eso somos artistas. O hippies, ¿por qué pasa esto? O sea, ¿por qué suelen asociar a los artistas con ese tipo de cosas? Por una sociedad completamente racional, así lo llamaría yo, por una sociedad en que no se ha dado cuenta que necesitamos hacer dinero, que necesitamos medir cosas, pero necesitamos también meditar, pintar, hacer teatro, vivir, ser vulnerables, hablar de los sentimientos, darle nombre a los sentimientos. O sea, creo que, y eso lo vemos mucho en el lado oriental. Por lo En el menos lado occidental eso no existe. sí, por lo menos desde mi percepción lo veo mucho como que el arte en general es un modo de expresión y que la mayoría de los artistas en cierta etapa de su vida como que le cuesta mucho expresarse de la manera, digamos, convencional, como lo hace la mayoría de las personas y se enfoca en un tipo de arte para abrirse, para expresar lo que siente y las personas como quizás no lo entienden, y entonces ya como que, ¿sabes? Choca porque no es como están acostumbrados. Porque buscamos encajar todo, hasta el arte. Buscamos medir, razonar, hasta los sentimientos. Entonces, en una sociedad donde sentir está, este tipo tiene más trauma, o hablar de los sentimientos, o hablar de tu relación con Dios, o hablar de que te gusta sentarte en un picnic y pintar, o sea, está, no, ya hasta hoy en día quizás no está mal visto, pero no es lo normal. O sea, no es lo normal, hoy en día no es lo normal que los niños chiquitos hablen o tengan clases de inteligencia emocional. O sea, estamos comenzando en esa era, estamos comenzando a brindarles esa herramienta a los niños. Pero hasta hace muy poco era súper raro que un niño viniera y te dijera, lo que pasa es que siento frustración. ¿Qué le pasa a este carajito? ¿Sabes? Entonces, obviamente, en una sociedad donde está todo estigmatizado, todo es medido, todo es razonado, todo es por el camino que tiene que ser, cuando una persona rompe ese esquema, esa persona es una hippie loca que se fuma 5. Sí, sobre todo lo veo tipo en sociedades más cerradas como en Latinoamérica, que Sí. son muy cuadrados en muchos aspectos y como que tienden a quizás evadir o sacar un poco a las personas que piensan diferente o que muestran sus cosas de manera diferente. Y por Totalmente. lo general somos personas más creativas. Claro, porque utilizan, como te digo, volvemos al inicio, tienen desarrollado más esa otra mitad. Entonces, esa otra mitad es la mitad que hemos tenido, o sea, tenemos muchos años generacionalmente y como sociedad evadiendo, porque lamentablemente, y resumido en muchas palabras, esa parte del cerebro no es la que más estatus o dinero te da. Y eso es mentira, porque hay artistas famosísimos que son más millonarios que un ejecutivo o un administrador. Entonces, ¿sabes? Como que ese estigma, viendo las cosas a través del dinero, a través de la sociedad, de la estructura, de lo que tiene que ser, aquí en Latinoamérica sobre todo, eso pega muchísimo. Familias de todos, de 5 generaciones de doctores, y llegó uno y dijo, no, lo que pasa es que quiero ser poeta. ¿Sabes? Como que, Sí. ¿qué bicho le picó a este niño? Y esos niños son los que vienen a, literal, salvar, acomodar, sanar todo ese linaje familiar. Pero ¿cómo tú le explicas eso a una familia de ingenieros, por ejemplo? Sin ofender a los ingenieros y a los doctores. Ay, pero pasa muchísimo. Sí, y los obligan a estudiar cosas que no quieren, igual al final terminan siendo artistas igual, pero pasando por un buen Es el trabajo. propósito de cada quien, es el propósito de cada quien, y yo siento que cada persona, creativa o no, viene a este mundo a ser creativo, a dejar es que crear es dejar tu huella, desde crear una linda decoración hasta crear un lindo pensamiento para regalárselo a alguien, crear una bonita familia, crear una bonita amistad, que todo lo que puedas dejar que tenga tu huella, eso es crear. Y siento que todos tenemos que conectarnos con esa creatividad. Ay, qué bonito. ¿Cómo usas la creatividad en tu profesión? ¿Perdón? ¿Cómo usas la creatividad en tu profesión? Wow, porque, bueno, esto lo aprendí con Lorena, gracias. Ay, Nosotros psicóloga, para para hacer, que no sepan. sí, nosotros para trabajar con una persona, ya sea a nivel laboral o a nivel organizacional o a nivel personal en una consulta, necesitas crear la escena. Es como una obra de teatro. Es
constantemente según lo que te va respondiendo la persona o lo que vas viendo en el ambiente laboral, ir creando una atmósfera o un pensamiento o una capacidad de que esa persona pueda elevar su nivel de conciencia. Entonces tienes que ir creando situaciones, creando respuestas, creando escenarios que te permitan poder llegar a eso que tú quieres al final, que es que esa persona se dé cuenta de su valor y de sus millones de posibilidades para que pueda andar en el mundo sin ti, porque eso somos los psicólogos. Esa persona que te da la mano para que tú conozcas tu capacidad y tu conciencia. Y eso es crear conciencia, básicamente es lo que hacemos los psicólogos. Y por lo menos en mi profesión es lo que más se hace. Creo que, si me preguntas qué creo, no creo gente nueva ahora, fabulosa, con herramientas buenísimas, ¿no? Pero sí creamos conciencia y eso creo que es uno de los trabajos más difíciles, porque quitar esas capas y esas carátulas que la gente se pone, o los pacientes se ponen, o una empresa se pone, hasta llegar a lo que pueden crear nuevamente, es un trabajo muy bonito, pero 100% depende de la creatividad, de qué tantas opciones tengas para llevar a esa persona a donde quieres que llegue. Y yo creo que también la creatividad ahí se aplicaría de saber utilizar qué herramienta en cada situación, porque Claro. quizás tienes muchas y no las estás creando tú, pero también es parte de la creatividad como que saber elegir cuál usar en ese momento, cuál va a ir mejor y adaptarse a cada... Sí, cuál no va a dar la respuesta, porque por lo general lo que dicen los pacientes es mentira. entonces, ¿sabes? Como eso, que te digan, o sea, atinar con lo que tienes que, con qué herramienta vas a usar, con qué dibujo te voy a poner, o qué situación vamos a trabajar, o qué idea, por lo menos ven en mi parte comercial, es constantemente un show, una creación de qué producto te creo, qué te funciona, cómo te ayudo. Eso es creativo todo el día, pero esa es una creatividad más como la de nuestro papá, que es una creatividad comercial, es una creatividad donde si no lo tengo, te lo invento. ¿Cómo? No sé, pero te lo voy a inventar y te voy a resolver el problema. Lo mismo pasa en psicología. Sí sé lo que tengo que hacer, pero lo voy a amoldar a la persona que tengo enfrente, porque todas las personas son totalmente distintas y tienes que crear una terapia o un patrón con cada persona y cada caso que te llega. Exacto. Bueno, no sé si tienes algún tip o recomendación o consejo. Mediten. ¿Ah? Mediten. Sí, es un En verdad mediten, y se lo dice una persona que tampoco es la mata de la meditación, o sea, es una persona que está comenzando y siento que me ha cambiado en muy corto tiempo la manera de ver las cosas. Mediten y agradezcan. El agradecimiento te conecta de una vez con el momento presente, con lo que sí está bien y con lo que no está bien, que también está bien. Entonces, aparte de todas esas técnicas que podemos buscar en Google, que es hacer mandalas, respirar, evidentemente respirar, no sé, hacer una receta deliciosa, escribir, bailar, creo que agradecer, vivir desde el amor incondicional y meditar son tres cositas que son muy sencillas y te cambian la vida. Creo que desde la razón, cuando tienes un mal día o un problema que no sabes cómo resolver, lo cambias por agradecer lo que sí tienes, por agradecer esa situación, por bendecir la situación, por agradecer a la persona que te ocasionó la situación. Te cambia la misión y la visión de lo que quieras lograr, y eso lo unes con la meditación, donde Diosito te va a dar la respuesta de todo lo que necesitas, pues ya ahí creo que vas a ser el ser más creativo. Igual la meditación, no sé, para las personas que no saben, no es simplemente sentarte y meditar como... ese funciona si a ti te funciona, pero cada persona tiene como que su manera de conectarse consigo mismo en el presente. O sea, yo puedo pintar y ahí como que... Es una manera de meditación. Orar es una manera de meditar. O algunas personas oran, otras, no sé, haciendo ejercicio. Cada persona tiene algo que lo conecta como con el momento presente, donde no está pensando, donde está simplemente fluyendo, y eso es meditación, que no es simplemente sentarse y... Sí. El sentarse funciona, todo funciona, entiendan algo, todo es válido si te funciona. Igual, no le hagas daño a nadie, todo está bien. Que depende de la persona. Igual la parte de mindfulness, de estar tratando de estar en el momento, si te estás bañando, como que ver cómo está el agua, si está caliente, cómo cae en tu piel, es sentir, no sé, el olor del champú, o sea, estar conectada con los sentidos también ayuda mucho. Y manejar y saber que estás manejando, no que, llegué a la oficina, ¿cómo? ¿Sabes? Es entender que lo que estás haciendo tiene una connotación
Y eso es lo único que estás viviendo porque tú no sabes si mañana o en 2 minutos, bye. Entonces, creo que cuando empezamos a vivir desde no tenemos ni un minuto más, empezamos a valorar lo que tenemos ahorita y todo empieza a llegar y empezamos a entender un poquito más qué es lo que podemos crear. Exacto. Ay, muchas gracias. A ti, tu hermana, te quiero. Chao. Chao. Muchas gracias si llegaste hasta aquí, espero que te haya gustado tanto como a mí, y si es así déjamelo saber con un like. Espero que te suscribas y le des a la campanita y me puedes seguir en las redes sociales en Instagram y en Facebook como Audigarte. Así que hasta la próxima.